La libertad de Jorge Glass es un derecho humano, es un derecho de un político al que el presidente lo tilda de que ha sido de los grupos de terror tan tristes. Un hombre que le hizo bien al Ecuador, que entregó todos sus conocimientos para que usted, presidente, tenga buen internet, para que todos los ecuatorianos tengamos energía eléctrica, 6 hidroeléctricas. Y van a decir, claro, con sobreprecio. ¿Con sobreprecio? ¿Y dónde están los sobreprecios? En el Hello Kitty, en los cuadernos que se inventan, en una justicia que persigue a los líderes. Ya basta, ecuatorianos. Vamos a ver lo que dijeron en la rueda de prensa. Hemos hecho un extracto muy corto porque tenía 40 minutos, lo hemos dejado en 20 minutos. Por favor, miren lo que dice Sacha Llorenti, que es importantísimo. Pues ahora lo que se está buscando no es otra cosa, sino que Jorge salga en libertad. Vamos a mirar. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Estamos aquí en representación del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, visitando Guayaquil, cumpliendo un compromiso del trabajo de este comité. Quiero en primer lugar hacer un breve antecedente de cómo se conformó el Comité Internacional. El mundo entero ha visto sorprendido, estupefacto, lo que sucedió la noche del 5 de abril de este año en la capital de la República del Ecuador, en Quito. Fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, bajo la orden directa de Daniel Noboa, incursionaron en una sede diplomática y, con el uso de la fuerza, secuestraron a quien se encontraba en esa sede diplomática en calidad de asilado diplomático. Este es un hecho sin precedentes, y subrayo esto, es un hecho sin precedentes en la historia latinoamericana y caribeña. No solo eso, sino que es un gravísimo atentado contra la paz y la seguridad de nuestra región, que incluso en las peores condiciones se ha cuidado ciertas formas que son tradiciones del derecho internacional. En este caso, primero, el respeto a las sedes diplomáticas y segundo, el respeto al derecho de asilo. Está con nosotros, como muy bien decía el compañero Marco Enríquez, quien además ha sufrido la represión de la dictadura de Augusto Pinochet y seguramente nos hablará de ello. Pero ni las dictaduras más oprobiosas de nuestra región, ni de la de Pinochet, ni de la de Videla, ni de la aplicación del Plan Cóndor, se atrevieron a invadir una sede diplomática. No existe precedente, ¿sí? Y si hay alguna relación entre la vieja política, ni siquiera esto puede compararse, porque es incluso peor de lo que hicieron dictadores en nuestra región. Decía que el mundo ha visto estupefacto lo que sucedió esa noche, como el ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, el ingeniero Jorge Glass, asilado diplomático, protegido no solamente por el Estado mexicano, sino por el derecho internacional en su conjunto, fue secuestrado, golpeado, torturado y ahora guarda detención ilegal e ilegítima en una cárcel de máxima seguridad aquí en el Ecuador. Al ver esto, muchas personalidades de nuestra región primero hicieron un comunicado de condena a lo sucedido. Varios expresidentes, entre ellos, por ejemplo, el expresidente Ernesto Samper de Colombia, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, una larga lista de expresidentes, de asambleístas de distintos lugares del país, de personalidades del derecho como Raúl Eugenio Zaffaroni, un profesor, un maestro del derecho penal internacional, así, además miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos manifestamos condenando este hecho.
y estábamos convencidos en ese momento de que las acciones que se iban a interponer entre las autoridades e instituciones ecuatorianas iban a resolver este asunto, iban a subsanar este agravio tremendo, no solo contra la vida y la integridad personal de Jorge Glass, sino un agravio contra todo el derecho internacional, contra la larguísima tradición de respeto a las misiones diplomáticas y al derecho al asilo diplomático. Vimos también estupefactos cómo las instituciones que deberían velar y corregir este tipo de atropellos se sumaron a la lógica de acoso, de agresión judicial en contra de Jorge Glass y ratificaron esa detención que ahora guarda en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Producto de la negativa del Estado, estas mismas personalidades se reúnen para conformar un comité internacional que tiene un objetivo: que se respete el derecho internacional, que se respete el estatus de asilado diplomático de Jorge Glass, que en ese propósito, así como lo ha solicitado el Estado mexicano, se le otorgue el salvoconducto que le permita recuperar a Jorge Glass la libertad irrestricta que le corresponde, reitero, no solo en el marco del derecho internacional, sino de la propia Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Entonces, este comité lo que está haciendo es trabajando en distintos niveles, tanto a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos cursado ya varias notas haciendo conocer nuestra inquietud y nuestra preocupación por el estado de salud de Jorge Glass, también ante el sistema de Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, además de una serie de acciones de carácter de difusión de lo que está pasando con Jorge Glass. Estamos aquí en Guayaquil porque estamos altamente preocupados, extremadamente preocupados por la vida y la integridad personal de Jorge Glass. Hemos ido haciendo seguimiento de su condición. Hemos visto también con mucho dolor el intento de suicidio que él llevó adelante, el nivel en el que se encuentra presionado en una cárcel de máxima seguridad. Hay que recordar aquí un hecho muy importante. Jorge Glass es, y lo digo en presente, uno de los políticos y estadistas más importantes de América Latina. Jorge Glass junto a Rafael Correa han llevado adelante un proceso en el que, se los digo de una manera absolutamente objetiva, Ecuador era un ejemplo en temas de reducción de la pobreza, de la desigualdad, de la seguridad, en todos los asuntos que tenían que ver con los índices de desarrollo humano. Veníamos de distintos países a aprender qué es lo que se hacía en Ecuador, a aprender las lecciones ecuatorianas para mejorar la vida de nuestros pueblos. Y lo que vemos que ahora que una persona de esa categoría, de ese nivel, esté ahora siendo sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes en una cárcel de máxima seguridad en el Ecuador. Jorge Glass y la campaña en favor de la libertad de Jorge Glass solo puede compararse a la campaña que se realizó por la libertad de el ahora presidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva. Y por cuestiones de la historia, utilizando para encarcelar a Lula los mismos casos que pretenden ahora utilizar para mantener preso a Jorge Glass, siendo que estos casos, como el caso de Odebrecht, ha sido ampliamente desbaratado por autoridades en muchos países y particularmente en el país origen de la investigación, que es Brasil. Decía que este comité ha venido desarrollando distinto tipo de actividades ante el sistema interamericano y ante el sistema de Naciones Unidas. Hemos estado en contacto con los médicos de Jorge Glass. Vemos con muchísima preocupación cómo desde el Estado se lo está induciendo al suicidio. Él se le ha prescrito más de 40 pastillas
todos los días, que le provocan una multiplicidad de consecuencias, desde la somnolencia y paradójicamente la imposibilidad de dormir, desde las alucinaciones hasta la depresión. Y ese es un cuadro absolutamente inadmisible. Queremos ser muy enfáticos, absolutamente claros, que la responsabilidad de la vida y de la integridad personal de Jorge Glass recae en el presidente Daniel Noboa. Él es el responsable de lo que le está sucediendo ahora a Jorge Glass. Él, Daniel Noboa, es el responsable de la violación sistemática del derecho internacional de manera continua. Hoy mismo están violando el derecho internacional al no promover que se le otorgue a Jorge Glass el asilo el salvoconducto que ha solicitado México a través de la Embajada de Suiza para que Jorge Glass pueda recuperar su libertad irrestricta. Yo quiero terminar esta primera intervención señalando que existe una larga lista de violaciones al derecho internacional: la Convención de Relaciones Diplomáticas de Ginebra, la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos, también conocida como Pacto de San José, la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y la propia Constitución ecuatoriana. Todas estas normas de derecho internacional, el Estado ecuatoriano se comprometió ante la comunidad internacional cumplir y hacer cumplir. Ahora, hoy, 13 de septiembre del año 2024, Jorge Glass es un rehén de los intereses políticos, confesos del presidente Daniel Noboa, y estamos aquí para continuar el compromiso y el trabajo hasta alcanzar su libertad plena e irrestricta. Gracias, embajador. Ahora vamos con la intervención de Marcos Enríquez. ¿Este es el micrófono? Buenos días a todos. Vengo con una triple condición. La primera es que también soy parte del Comité por la Liberación de Jorge Glass, que encabeza Sacha Llorenti, que es jurista y que reúne, ya lo esbozó Sacha, a los juristas más prestigiados del continente. Vengo también porque soy fundador y coordinador de un grupo de líderes latinoamericanos del Caribe, España y Portugal, donde están, entre otros, el presidente Lula como miembro, el presidente Arce de Bolivia, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente Argentina, el expresidente Martín Torrijos de Panamá, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el expresidente Rafael Correa, el expresidente Leonel Fernández, República Dominicana. Vale decir, más de 10 expresidentes que conformamos el Grupo de Puebla, que es un grupo de acción y reflexión progresista. Y a nombre del Grupo de Puebla he querido expresarme y sumarme a esta conferencia de prensa. Y la tercera condición en la que vengo es que soy un hermano de Ecuador porque soy chileno. Y vengo de un país que conoció probablemente de las dictaduras más crueles. Y quiero decirle a título personal, habiendo estado preso en una embajada en dictadura, habiendo sido exiliado, habiendo sido perseguido, habiendo perdido a mi padre, mis tíos y un hermano asesinados y cortados en pedazos o detenidos desaparecidos, que a mis 51 años me cuesta encontrar un símil con la dictadura de Pinochet. Pero cuando vi el secuestro a Jorge Glass en la Embajada de México, quiero decirles que me interpeló y por eso estoy aquí. En mi vida había visto una violación del derecho internacional más flagrante. En mi vida. Yo les quiero decir, estuve preso en una embajada. Jamás temimos porque el más sangriento de los dictadores, Augusto Pinochet, el mayor asesino de la historia de Chile, invadió una embajada. Eso es un hecho, es factual, no es una opinión. Nunca imaginamos que era posible ver esto. Quiero decir que lo vengo a título personal, sin entrometerme en ninguna dimensión inapropiada. Solo decirles que me impactó
lo que hemos visto a nivel internacional. Y vengo entonces con esta triple condición. Y a nombre ya del Grupo de Puebla, en una América Latina asediada por la deuda pública, por la inflación, pero también por la institucionalidad, nos ocupa y preocupa lo que ocurrió en Brasil en un golpe de Estado hace poco más de un año, Sacha, cuando se invadió el Palacio Presidencial. Nos preocupa lo que ocurre en los países vecinos, pero también nos ocupa y preocupa que el derecho sea que inspire a las democracias. Y lo que observamos en el caso de Jorge Glass es una alta preocupación a nombre del Grupo de Puebla, de este grupo de expresidentes y juristas, del juez Baltasar Garzón, del señor Zaffaroni, probablemente una de las mayores voces en la Academia del Derecho, de juristas de tanto renombre como cancilleres, exministros de defensa de América Latina y Caribe, que observan de manera repetida que la vida de Jorge Glass está en peligro. A quien nosotros reconocemos como sujeto político, como sujeto de éxito en un gobierno encabezado por Rafael Correa, me corregirán ustedes, pero ahí están los datos del Banco Mundial, los datos del FMI, de un gobierno que solamente lo que le regaló al Ecuador, a su pueblo que se lo merecía, es seguridad y prosperidad. Vengo del país que es considerado el mejor alumno de América Latina, Chile. Sin embargo, en materia de seguridad, Ecuador fue nuestro ejemplo. Incluso en materia de crecimiento económico, Ecuador fue un ejemplo para Chile, que era considerado, ya no, pero a la fecha, Juan Carlos, la economía más pujante de la región. Y tanto como un hermano chileno vengo también a expresar mi preocupación por la vida de Jorge Glass. Y por eso es que en las próximas horas, en los próximos minutos, vamos a ir habiendo solicitado de manera formal por los conductos regulares la posibilidad de visitar. Quiero agregar a título personal que quien mató a mi padre está condenado a 1.500 años de cárcel, Miguel Krasnov, y recibe visitas, quiero decirle. Los adversarios míos en Chile van a visitar al asesino de mi padre. Y me parece bien, para serlo honesto. Tengo un juicio político y moral muy duro sobre esa visita, pero tienen derecho. El derecho a la visita es una garantía que espero que se nos, valga la redundancia, se nos garantice en pocos minutos más. El derecho a visitar a quien hoy día está privado de libertad, a nuestro juicio, sin debido proceso. Vengo entonces también a nombre del Grupo de Puebla, que tiene en su cabeza un presidente en ejercicio, el presidente Lula. Vale la pena recordar que Brasil, que tiene una institucionalidad sólida, tuvo que reconocer que se había cometido un crimen jurídico. Se había encarcelado a un expresidente que no pidió ni más ni menos derechos que cualquier brasilero. Sin embargo, después de casi 2 años de cárcel, se le exculpó de todos los cargos y adivine qué. Los fiscales que lo metieron preso, el presidente que se benefició de su cárcel, Bolsonaro, el juez que lo encarceló, están hoy día todos ellos singularizados, indicados como culpables de haber violado un principio constitucional garantizado al menos en la Constitución de Chile y en varias más, el deber de parecer imparcial. La imparcialidad es un bien jurídico conquistado de nuestras constituciones. En Brasil no se cumplió. Y hago esta comparación, ustedes imaginarán, con un cierto acento de preocupación, porque yo mismo también en Chile he sido víctima de eso. Fui a juicio, tuve 13 investigaciones. 12 de ellas las derroté en tribunales. He leído por ahí, espero no estar mal informado, que el Jorge Glass tuvo 30 investigaciones. 15 de ellas, si no me equivoco, fueron disueltas. ¿Cuál sería el término jurídico? Renunciaron a esa investigación. Absueltos de 15 investigaciones. O sea, ¿cómo un sujeto puede estar acusado de 30 y de 15 de ellas se renuncia a perseverar en 15 de 30? Es una pregunta. La hago como hermano de la patria grande latinoamericana. Cierro entonces simplemente pidiendo por la garantía en toda América Latina del deber de imparcialidad de nuestras autoridades. Me sumo al pedido de Sacha Llorenti y singularizo al presidente de la República Noboa de la vida de Jorge Glass. Pido que nuestros juristas del Grupo de Puebla, algunos de ellos son parte del comité, Sacha, sigan atentos. Vamos a perseverar de acuerdo al derecho internacional en pedir que este se respete. Vamos a perseverar con acciones positivas en las próximas semanas. Lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo. Queremos que se respete lo que cualquier Estado miembro de la Convención de Caracas debe respetar, que es el salvoconducto. Están las condiciones para eso.
Yo estuve con la canciller de México hace pocas semanas hablando del caso de Jorge Glass. Es un caso que preocupa a las cancillerías de gobiernos de derecha y de izquierda. Quiero aclarar esto, esto no es ideológico. Son las cancillerías del mundo las que observan con preocupación lo que ha ocurrido en la Embajada de México. Y cierro entonces pidiendo también que se cautele la integridad de Jorge Glass y anunciar y confirmar que nosotros en los próximos minutos nos vamos a dirigir a la cárcel, habiendo solicitado, como corresponde, el ingreso para poder visitar a Jorge Glass. Vamos a estar en la tarde, entiendo, además, a lo que fuimos invitados también a una conferencia en la Universidad de Guayaquil, y quiero agradecerle acerca del lawfare, que es la guerra jurídica. Y quiero simplemente subrayar que demasiadas veces se ha usado el derecho para combatir adversarios políticos. Ocurrió en Bolivia con el presidente Evo Morales, imperó el derecho finalmente, pero significó el exilio de Sacha y de muchos compañeros bolivianos. Ocurrió y ocurre todos los días con Rafael Correa. Ocurrió con el presidente Lula. Ocurrió conmigo en Chile. Y fíjese, en todos los casos el mecanismo es el mismo, la secuencia es la misma. Primero, acuso a través de la prensa, a través de filtraciones sesgadas. Persevero, después anuncio investigaciones penales. Mato la reputación digital del liderazgo político, afecto las elecciones, disminuyo la credibilidad del adversario y después desisto de las investigaciones. Y en caso de condena, después se revierten. Fíjense que la historia es siempre la misma. Es un guión que funciona exactamente igual. Y por tanto, ya no solamente como chileno, sino como coordinador y fundador del Grupo de Puebla, decirle a nuestros pueblos que estén atentos, que el derecho es la base de la democracia. Sin derecho no hay democracia. Y por eso es que tenemos que cautelarlo como el mayor bien jurídico de la vida en común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Si tienen alguna pregunta, por favor, el micrófono atrás. Y me dice el qué medio es y para quién es la pregunta, por favor. Buen día, Lizeth Escobar del Universo. Para el embajador Sacha, ¿cómo está? La pregunta es, ¿cuándo se presentó la solicitud de esta visita? Si ya fue autorizada, más o menos conocen qué tiempo podría durar ese tema. Bueno, nosotros hicimos, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hicimos varias gestiones ante el SNAI, es el nombre de la institución, tengo entendido. Primero, desde el momento en que, por ejemplo, no se le permitió el ingreso de colchones ortopédicos a Jorge Glass, ¿sí? Tuvimos que hacer un llamamiento público sobre ese tema. Luego, hace 3 semanas hicimos una solicitud formal por escrito para que se nos permita el ingreso a ver a Jorge Glass. Hace unos días se nos comunicó que esa solicitud debería hacerse de manera individual, porque la hicimos colectivamente. Hicimos también la solicitud de manera individual y ahora, teniendo en mano esas solicitudes, iremos a la puerta de la cárcel para que se nos permita, como muy bien decía Marco, el ejercicio de un derecho nuestro y también del ex vicepresidente Jorge Glass. Y es que Marco Antonio Enríquez, quien es el coordinador general del Grupo de Puebla, expresó que es necesario y es urgente comenzar a trabajar ya y a exigir ya la libertad de Glass, pues su situación es muy dura en la cárcel de La Roca. Aquí se han escapado hartos delincuentes y hay algunos delincuentes de corbata que están en las calles y probablemente en el mandato, y otros delincuentes de corbata que se fueron del país, dejando en la miseria y en el hambre al Ecuador. Me refiero a los delincuentes de la derecha, a esos que le hicieron daño a la patria. Moreno, Lazo. ¿Hay algún funcionario de Moreno preso? ¿Hay algún funcionario de Lazo preso? ¡Ninguno! Hicieron investigaciones de Pandora, de INA. Qué lástima por el Ecuador. Créanme que es difícil mirar todo lo que estamos viendo, pero hay que aceptar hasta que algún día vuelva la justicia. Suscríbase ahora y hágase premio. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.
noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.